Vamos a hoy día hablar sobre la mezcla de gases. Mezcla de gases. Bueno, ¿cuál es el propósito principal? Nuestro propósito es conocer las leyes molares que puede habilitarse en una mezcla, ¿no? Vamos a hablar netamente de estados gaseosos, ¿ya? Ustedes saben que un cuerpo, o hablemos así, la materia en estado gaseoso, no tiene una forma característica, tampoco tiene volumen, ¿no es cierto? No tiene forma, no tiene volumen, ¿no? Esos son los principales para involucrar el estado propio de la materia. Pero se le puede considerar la forma, ¿no? O el tamaño de acuerdo al recipiente que lo contiene. O sea, tampoco no puedo decir la cantidad de gas de esta sustancia mide tantos litros. No, porque el gas no tiene esa característica. No se puede precisar de qué tamaño es, de qué volumen es. Creo que esta es parte fundamental de lo que representa las propiedades de la materia. Vamos a considerar un recipiente. Vamos a considerar un recipiente cerrado. Vamos a considerar un recipiente cerrado. Y por acá le vamos a poner una válvula, ¿no es cierto? Una válvula. Vamos a considerar este recipiente que esté cerrado, herméticamente cerrado, ¿no es cierto? Todo está cerrado. Nosotros lo conocemos, aquel recipiente que esté cerrado, que cuando se realiza una acción, nosotros lo llamamos un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Es aquel que el gas se encuentra en el interior de un recipiente cerrado. Adiabático porque no hay ni pérdidas ni entradas de calor, no hay, o sea, está aislado, ¿sí? Por eso es que se considera como un proceso adiabático, pero no vamos a hablar de los procesos hoy día. Vamos a hablar sobre las propiedades químicas o internas que sufre cada partícula de gas. Entonces acá tenemos una válvula, ¿no? Que permite extraer una parte de ella del gas, ¿no es cierto? Vamos a considerar una mezcla, porque ese es el tema de hoy día, la mezcla de gases. Gases hay una infinidad, ¿no? Cuando hablamos de gases monoatómicas, o sea, se refiere a un solo elemento, como tenemos el oxígeno, también tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera. Estos serían gases monoatómicas. ¿Por qué monoatómicas? Porque se refiere a un solo elemento. Por ejemplo, el oxígeno. Ahí está, tenemos el oxígeno. El oxígeno lo vamos a considerar estas moléculas. Ahí está, ¿ven? De color rojo, el oxígeno. Ahí está. Ese es el oxígeno. Siempre las moléculas siempre tratan de encontrar un espacio libre para poder desplazarse, ¿ya? Un espacio libre en el cual se dispersa y ocupa todos los contornos del recipiente. En el caso del oxígeno, también tenemos otro tipo de gas, ¿no? Como el SO2. Vamos a ver, el SO2. O sea, estamos hablando acá de este ion sulfuro. Este también tiene es un gas. Ahí está, también tiene sus moléculas. Están mezcladas estas moléculas. Ahí está. Entonces quiere decir que lo del color rojo se refiere al oxígeno y lo del color azul, el SO2. ¿Sí? Entonces, estos
son dos gases, dos tipos de gases que se mezclan. Vamos a considerar estos dos tipos de gases como elemento de estudio, ¿ya? Entonces, cada uno se encuentra a una determinada presión, ¿no? Se encuentra a una determinada presión y a una determinada temperatura, ¿no? A una determinada presión que está por encima de los megapascales o de los bares o de los milímetros de mercurio. O sea, dependiendo de la unidad con que cuenta la presión. Y la temperatura, en este caso, cuando se trata de operaciones químicas, se va a considerar el Kelvin. Por ejemplo, si tú tienes que te da una temperatura en grados centígrados o grados Celsius, tú tienes la obligación de transformarlo a Kelvin. Por ejemplo, si tú tienes que la temperatura de este recipiente tiene 27 grados centígrados, entonces para transformarlo a Kelvin le tienes que sumar más 273. Entonces tú sumando más 273 al valor de centígrados, ya tienes todo eso, esa respuesta lo tienes en Kelvin. Siempre para los cálculos químicos, siempre se utiliza esta unidad, el Kelvin, para el caso de la temperatura. Hablamos de los volúmenes. Los volúmenes. En un conjunto de gases englomerados, mezclados, ¿no? Siempre vamos a considerar como cada gas se encuentra disperso y sobre todo ocupa los lugares vacíos, entonces vamos a considerar que los volúmenes de cada gas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tanto un gas como el otro se esparce, tienen el mismo mecanismo de dispersión. Todos ocupan un espacio o un vacío determinado, todos lo ocupan así. Entonces, de tal manera que tanto el volumen de un gas como el volumen del otro gas mezclados en un mismo recipiente, el volumen es el mismo. O sea, el volumen del recipiente, nos vamos a poner acá, el volumen del recipiente va a ser igual al volumen de un gas A, es igual al volumen de un gas B, es igual al volumen de un gas C, y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que el volumen de cada gas va a ser igual al volumen del recipiente. O mejor dicho, también voy a considerar como el volumen de la mezcla. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro gráfico. Si un gas es el oxígeno, entonces quiere decir que el volumen de A yo lo voy a reemplazar por el volumen del oxígeno. Ahí está, el volumen del oxígeno para este gráfico va a ser igual al volumen del SO2. El volumen SO2. Y eso es igual al volumen de la mezcla. Entonces, ese criterio hay que usarlo siempre. En los cálculos químicos, siempre eso se utiliza. ¿Sí? Eso se va a utilizar. Chicos, ¿alguna pregunta? A ver, pregunten, por favor. Pueden preguntar hasta aquí para avanzar. Ya. Para esto, no hay que olvidarse, por favor, sobre el término molar. ¿Qué significa el término molar? A ver, el término molar es una M grande. El término molar es un término que es utilizado a un gas determinado, ¿no? Este término molar tiene una expresión, ¿no? Que esto va a ser igual al número de moles sobre el peso molecular. O sea, la molaridad de un elemento químico se puede representar por la división entre la masa. Le vamos a poner la masa, ¿sí? Entre la masa, ¿sí? Entre la masa sobre el peso molecular. ¿Y qué vamos a obtener ahí? ¿Qué vamos a obtener? Aquí vamos a obtener el número de moles, ¿no es cierto? El número de
moles. ¿Ya? Entonces, eso es una fórmula que vamos a emplear en nuestros problemas, ¿no es cierto? En nuestros problemas. Y bueno, pues, a ver, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio. Un ejercicio simple. Vamos a ver. Dice, en un recipiente contiene una mezcla de 192 gramos de oxígeno y 512 gramos de SO2. Calcular el número de moles y la molaridad de la mezcla. De la mezcla, ¿ya? Aquí le vamos a agregar de la mezcla. De la mezcla. Listo. A ver. Primero vamos a detallar los componentes, o sea, el oxígeno y el SO2. El SO2. Para el oxígeno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la masa. A ver, ¿cuál es la masa del oxígeno? Hablamos 192 gramos de oxígeno. Entonces le vamos a agregar acá 192 gramos de oxígeno. El SO2, 512 gramos de SO2. Entonces decimos 512 gramos de SO2. Ya. Entonces voy a utilizar mi ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? En este caso sería el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Sobre el peso molecular. Entonces necesito utilizar el peso molecular de cada uno. Entonces voy a escribir acá el PM, el peso molecular para el caso del oxígeno. Esto ya creo que ya hemos hecho un cálculo anteriormente. El oxígeno vale 16, ¿no es cierto? En la tabla periódica el oxígeno vale 16. Y decimos 16 por 2, 32. Acá, esto vale 32, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale esto? El azufre vale 32 también, ¿no? El azufre también vale 32. Si nosotros lo sumamos, ¿qué obtenemos? 64. Quiere decir que acá vale 64 de peso molecular. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo que he calculado es el peso molecular, que ya hemos desarrollado en las clases anteriores. ¿Cómo se calcula el peso molecular? Sumando los pesos atómicos de cada uno de los componentes. Nada más, eso es lo que he hecho. Ahora voy a calcular el número de moles. ¿Cómo calculo el número de moles? Para el caso del oxígeno, el número de moles del oxígeno sería en este caso la masa sobre el peso molecular. La masa sobre el peso molecular. ¿Cuál es la masa? 192 entre el peso molecular 32. A ver, ¿quién me da esa división? 6. 6, ¿no es cierto? 6. Y el del SO2, el SO2 sería la masa sobre el PM, o sea, 512 entre 64. ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale? 8. 8. Entonces quiere decir que el número de moles para el oxígeno fue 6. Y para el SO2 es 8. ¿Qué hemos calculado? El peso, el número de moles de cada uno de las componentes. Entonces voy a sumar todo. Sumo la masa, ¿no? Sumo la masa, sumo el número de moles y el peso molecular. A ver, sumen todo esto. ¿Cuánto sale todo eso? Sale 704, ¿no? ¿No es cierto? 704, ¿no? Y el peso molecular, ¿cuánto sería? 96. El número de moles sería 14. 14 moles. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas?
Ya, entonces, para hallar la masa molar de la mezcla, bastará dividir el 704 entre 14. O sea, sería 704 sobre 14. A ver, ¿quién me dice ese valor? ¿Cuánto sería? 704 entre 14. La masa entre el número de moles. ¿Cuánto sería? 176. ¿Estás segura? ¿176 te sale? A ver, divide bien. Ah, no, era entre 14. 50.2. 50, 58.6. 50.6, ¿no? Listo. Esa sería la molaridad de la mezcla. El número de moles de la mezcla sería 14. La molaridad de la mezcla, 50,6. Eso sería todo. Chicos, una captura. Ahorita les voy a entregar el link del formulario, ¿ya? A ver si se podría... A ver. Este es quinto, ¿no? A ver, chicos, visualizan el link. ¿Pueden visualizar? Avíseme, confírmeme. No, profe, no sale el link. Ya, recién. Ahora sí. Ya. De una vez, chicos. Ahí nos quedamos. Ustedes ahí confirmen su asistencia y pueden tomar una captura de la pizarra. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí. No me acuerdo bien. ¿Cómo se llama el 64? 74. El 64. Este. Ajá, sí. Claro, o sea, el oxígeno vale 16 en la tabla periódica. Vale 16. 16 por 2, 32, ¿no es cierto? 32 porque hay dos átomos de oxígeno. Ahí hay 32. El azufre también vale 32. Si sumamos 32 del oxígeno y 32 del azufre, te da 64. Ese es el peso molecular del SO2. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. A ver, chicos, por favor, su asistencia. De una vez, un poquito rápido. Su asistencia. Listo, profe.